Bienvenidos a otro video del curso de instalaciones eléctricas residenciales. Mi nombre es Romy Mora y el día de hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 4 que corresponde a la teoría de circuitos eléctricos. Entonces debemos empezar definiendo qué es un circuito eléctrico. Y bueno, pues un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos que se encuentran conectados entre sí y que tienen como principal objetivo generar, transportar y utilizar la energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo la energía calorífica de una estufa o la energía lumínica de una bombilla o la energía mecánica de un motor. Entonces, todos estos circuitos, independientemente de lo grandes o pequeños que sean, van a contar con 5 elementos principales. Entre estos tenemos al elemento receptor, al generador, al elemento de control, al conductor y a los elementos de protección. Entonces, a continuación vamos a ir detallando un poco más sobre cada uno de ellos. Empecemos con nuestro elemento generador, que es el pilar fundamental de nuestro circuito, ya que es el que permite suministrar la corriente eléctrica por todo el circuito. Esto lo hace creando una diferencia de potencial entre sus terminales, lo cual permite la conducción de la corriente eléctrica. En un circuito eléctrico, una fuente de energía es la que proporciona el voltaje, que como vimos en capítulos anteriores, se trata de la fuerza que empuja a los electrones a través de nuestro conductor. De igual manera que la corriente, que es la velocidad del flujo de electrones. Como ya sabemos, el voltaje lo medimos en voltios y la corriente en amperios. Esto lo hace para poder energizar el elemento que se encuentre conectado en nuestro circuito, que en este caso serían nuestros receptores, de los que hablaremos más adelante. Los generadores más utilizados son la batería o la pila, que es la que se encarga de transformar la energía química en energía eléctrica, y los alternadores, que son los que transforman la energía mecánica en eléctrica. Ahora, nuestros elementos receptores, que son los que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil, como por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en energía en luz, los radiadores en calor, los motores eléctricos transforman la electricidad en movimientos de rotación, un altavoz transforma la electricidad en sonido, y bueno, así algunos otros ejemplos. Tenemos varios tipos de receptores, por ejemplo, los receptores luminosos, que serían las bombillas, los LEDs, las lámparas, los receptores sonoros, que serían los timbres, los altavoces, los receptores térmicos, como las resistencias eléctricas que llevan los hornos, las estufas, las planchas, y los receptores mecánicos, que aquí tendríamos, por ejemplo, a los motores eléctricos. Ahora hablemos de nuestro elemento conductor, que es el que transporta la energía eléctrica, es decir, por donde fluye la corriente eléctrica, desde un elemento hacia otro del circuito. Esto lo hace partiendo desde nuestro elemento generador, pasando a través de los receptores, incluso por el elemento eh, de control, y pues cerrando el ciclo al momento en que llega nuevamente hacia nuestro generador. Una característica importante de los elementos conductores es que ofrecen poca resistencia al paso de corriente eléctrica, y dependiendo de la cantidad de energía que requiera nuestro circuito, eh, esto también depende de la demanda del dispositivo de carga de nuestro receptor, pues van a existir diferentes calibres de este conductor. Por ejemplo, aquí vemos una tabla. Si observamos, a medida que disminuye el calibre, aumenta el diámetro y por tanto también aumenta el consumo de corriente. Ahora, eh, tenemos a los elementos de control, que son los que nos permiten maniobrar el paso de corriente y controlar el circuito según nuestras necesidades. Los más importantes
o los más conocidos son los interruptores, los conmutadores y los pulsadores. Eh, Generalmente el interruptor es el que permite la apertura o cierre del circuito, haciendo así que exista o no el flujo de corriente eléctrica. Finalmente, dentro de los elementos del circuito, tenemos a los elementos de protección, que son los encargados de proteger el circuito de corrientes muy elevadas o de fugas, al mismo tiempo que protegen al operario de posibles accidentes. Dentro de los elementos de protección más empleados, tenemos a los fusibles, a los interruptores diferenciales y a las instalaciones de puesta a tierra. Entonces, hablemos sobre los fusibles. Estos elementos contienen internamente un hilo de cobre que se funde si existe una sobrecarga. Entonces, se lo coloca normalmente en serie con el dispositivo que queramos proteger para de esta forma evitar que estos se quemen. Ahora, para los interruptores diferenciales, este es el elemento que se coloca en las instalaciones eléctricas de viviendas, eh, o locales o industrias y se encarga de proteger a los usuarios de algún mal funcionamiento de la instalación. Esto lo veremos un poco más a detalle en capítulos posteriores, ya que dependiendo de la instalación que realicemos, pues vamos a tener que determinar las características de este interruptor. Finalmente, para las instalaciones de puesta a tierra, esta instalación se dispone para llevar hasta el subsuelo las corrientes que estén presentes sobre un edificio y que puedan ser perjudiciales. Esta instalación también contiene un pararrayo que atrae los rayos que caen en las inmediaciones del edificio para llevarlos también a tierra y evitar que estos perjudiquen de alguna forma al edificio como a sus ocupantes. Ahora hablemos de la seguridad de un circuito eléctrico. Entonces, primero debemos realizar un correcto dimensionamiento de los conductores, esto con el fin de proteger todos los elementos del circuito. Y de igual manera tenemos que realizar una revisión rutinaria de los componentes para identificar si existe algún cable sulfatado, algún elemento que ya no esté funcionando de acuerdo a lo esperado, y así poder realizar el respectivo reemplazo. En lo que se refiere a la seguridad, pero para el técnico, pues antes de manipular cualquier circuito, el técnico debe verificar que éste no se encuentra energizado. Esto lo puede hacer a través de instrumentos de medición, como multímetros, que también se explicará más adelante cómo se realizan las mediciones. Asimismo, todos los técnicos deben usar los elementos de protección, como por ejemplo guantes, zapatos eléctricos, pantalones de mezclilla y gafas protectoras. También es imprescindible que cualquier revisión del circuito se realice única y exclusivamente por personas que se encuentren capacitadas en el área para evitar accidentes. Y finalmente, todos los técnicos deben asegurarse de no portar ningún accesorio metálico en el cuerpo, como por ejemplo anillos, relojes, pulseras, entre otros. Bueno, nuestro último tópico serían los peligros que existen ante un mal dimensionamiento de los alimentadores. Primero debemos saber que el dimensionamiento va a depender de algunas características. Primero, de la carga que nosotros hayamos calculado, de si hemos considerado que se pueda realizar un aumento de carga a futuro, de la caída de voltaje en los conductores del alimentador y también de la sección de los conductores del alimentador. Entonces es importante que todo esto se calcule correctamente, ya que si no se lo hace de esta manera,
pues las consecuencias serán que existirán pérdidas de energía en el conductor, variaciones de voltaje, cortes del suministro de energía, cortocircuitos, existirán también sobrecalentamiento en las líneas y pues esto finalmente puede terminar en incendios. Y bueno, eso sería todo con respecto al capítulo 4 de circuitos eléctricos. Espero que toda esta información sea de bastante ayuda y que continúen viendo el resto de videos de este curso de instalaciones eléctricas residenciales. Con esto me despido. Muchas gracias por el tiempo que han invertido en esta capacitación.